Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros ya la segunda entrega de la colección Historias reales sobre la magia del poder invisible en acción. Bien, ya tenéis subida la primera entrega, que constaba de 10 historias reales. 10 historias que la escritora de este libro, de donde extraigo estas historias, era la receptora de determinadas cartas de muchas personas sobre circunstancias de la vida donde habían tenido un encuentro con alguien, con alguna persona. Un milagro se había producido, un milagro entre comillas, donde el poder en acción del universo había intervenido para que su vida cambiara, para que fuera un punto de inflexión en su vida y que las cosas a partir de ese momento empezaran a rodar mucho mejor. Bueno, y hoy os traigo hasta 23 historias reales del poder invisible en acción. Esa magia, ¿no os ha pasado alguna vez? Os comentaba antes en la primera entrega, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez que habéis sido los receptores de ese poder invisible? ¿Estabais en alguna circunstancia de vuestra vida donde no veíais la luz más allá de la oscuridad y de repente ha surgido algo o alguien y ha cambiado todo? ¿O al contrario? Quizás seguro que todos los que estáis ahí también habéis sido dadores del poder invisible y quizás no os hayáis dado cuenta. Gracias a vuestra comprensión, a vuestra bondad o a vuestra generosidad para con los demás, seguro que en algún momento habéis sido ese poder invisible, ese espíritu que se ha manifestado a través de vuestro cuerpo y ha ayudado a alguna persona que en ese momento lo necesitaba. Bueno, pues sí, hoy son 23 historias más que os voy a dejar, un poquito más extenso que la primera entrega, y nada, espero de verdad, de corazón, que os guste. Bien, para los que me seguís en WhatsApp, pues os comento un poquito. El que no, pues me puede seguir en WhatsApp, que con el título de Cuentos Inmortales TV, podéis buscarme en WhatsApp y allí tenéis un poquito más información acerca de lo que voy subiendo al canal. Pues para esa gente sabe pues que llevo tiempo sin subir por causas familiares, ¿no? Más concretamente, pues un ictus que sufrió mi padre y que, bueno, hace un par de días salimos ya del hospital, se va recuperando y, bueno, me encuentro con más fuerza, con más alegría y, bueno, y por eso quería compartir con vosotros esta nueva entrega, ¿no? He pasado unos días bastante duros ahí en el hospital, tratando de cuidar con todo mi corazón a mi padre, y toda mi familia hemos estado ahí apoyando, y quería dedicarle el vídeo pues a él, si me lo permitís, ¿vale? Va por ti, papi. Ojalá tengas una pronta recuperación. Yo no me voy a mover de tu lado hasta que estés como antes estabas, es decir, on fire, a tope. Bueno, gracias por permitirme esta licencia. También os lo dedico a todos vosotros que estáis ahí, que siempre me dais vuestro cariño, me mostráis pues vuestro entusiasmo con lo que subo. Un abrazo de luz, un beso muy fuerte, espero que os guste mucho y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Sobre el don del cobijo. Historia número 11. Connie H. lo perdió todo en un incendio, pero aunque las llamas devoraron cada pedazo de su historia, una tribu compasiva se aseguró de que tuviera un futuro. Cuando llegué a la escena, mi casa estaba rodeada de camiones de bomberos, gente que conocía y gente que no conocía. Mi hija mayor me gritó: «Mamá, no entres en casa, mantente alejada». No obstante, yo me dirigí hacia la puerta y di un paso para entrar, pero el calor me hizo retroceder. Cuando abrí los ojos, vi a mi hija menor de pie delante de mí diciéndome:
Todo va a ir bien, mamá, todo va a ir bien. Todas las voces que me rodeaban tenían razón en lo que decían. Yo no podía hacer nada para ayudar. No tenía ningún sitio donde dormir. Todas mis pertenencias se habían esfumado. Durante la hora siguiente apareció un camión arrastrando un remolque. Mis familiares y gente que yo no conocía lo conectaron a la red de agua y electricidad de las casas vecinas. Llegó más gente con comida. Unas 20 personas entre familiares y vecinos que no había visto nunca se presentaron con costillas, trozos de pizza y bebidas. Un equipo de instaladores de TV vía satélite había salvado a mis 2 perros de las llamas. El gato había sido rescatado por un bombero, pero después había desaparecido. Un grupo de 10 niños del vecindario formaron una gran cadena y empezaron a rastrear la zona en busca de mi gato. Yo no los conocía y ellos no conocían a mi gato. Y lo último que éste haría es acercarse cuando alguien le dijera: «¡Aquí, mi nino, mi nino!». Pronto oscureció y solo se quedó mi familia. Mi yerno y mi hija me condujeron al remolque para que pudiera estar cerca de los restos de mi hogar. De repente oímos un leve maullido. Lo seguí y encontré a mi gato bajo la pila de madera de la casa de mis vecinos, totalmente cubierto de hollín hasta el morro. Lo limpié, lo llevé a mi remolque y me acosté. Lo estreché entre mis brazos durante toda la noche. Los 3 primeros días, mi hija me ayudó a buscar un lugar donde vivir. Consiguió muebles de alquiler y utensilios domésticos y me ayudó a trasladarme a un domicilio temporal. Me siento feliz de poder contar que estoy bien. A veces, los retales de nuestro pasado se queman porque necesitábamos empezar de nuevo. Son muy pocos los que están dispuestos a cambiar su vida radicalmente por muchas señales intuitivas que reciban de que es preciso hacer un cambio. En lugar de ello, la mayoría prefiere seguir en la peor situación del primer chakra, aferrados a un trabajo nefasto o a un matrimonio infeliz, en vez de arriesgarse a romper con el pasado. Romper con las raíces, un reto del primer chakra, y alejarnos de nuestro mundo conocido puede sobrecogernos, pero el sino y el destino intervendrán para redirigir nuestros pasos. El sino es como se despliega la vida cuando dejamos que el miedo determine nuestras elecciones. Sin embargo, la senda del destino se nos revela cuando afrontamos el miedo y hacemos elecciones conscientes. Si hacemos frente a nuestras circunstancias sin enfado ni desesperación y tomamos la determinación de hacerlo mejor, fortaleceremos nuestro futuro. Historia número 12. Linda T. perdió su casa en un tornado. Escribió: «Con solo 2 días de antelación me dijeron que el edificio donde vivía con mis hijos estaba condenado y tuvimos que evacuarlo por razones de seguridad. No tenía dinero ahorrado ni tampoco un seguro para una situación así. La compañía de mudanzas a la que llamé vino a mi rescate en un tiempo récord. Me trasladó los muebles y me permitió dejarlos en el servicio de guardamuebles por la mitad del precio habitual, así como abonar los gastos cuando me hubiera recuperado económicamente. Aquello fue un regalo de Dios». Cuando nos damos cuenta de que la ayuda que hemos recibido ha sido un regalo de Dios, la guardamos en nuestra reserva de gracia para la supervivencia. El hecho de que la compasión inspirara a la gente y la llevara a ayudar a Linda es como un mensaje de lo divino que nos recuerda que no estamos solos. Para sobrevivir a una experiencia traumática necesitamos el amor y el apoyo de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos e incluso de los desconocidos. Pero también necesitamos encontrar un sentido y un propósito a nuestra experiencia y decidir que la resistiremos. Historia número 13. Romper con nuestra vida anterior y nuestras raíces familiares es inquietante e intimidador.
Es difícil volver a empezar de nuevo en un sitio completamente desconocido, sobre todo cuando dejamos un lugar que amábamos de verdad. Dar la bienvenida a un recién llegado, sea al vecindario o a la oficina, puede sin lugar a dudas ayudarle a adaptarse a la novedad. Cuando aceptamos a un extraño a nuestra tribu, le proporcionamos un bautismo simbólico. Las siguientes cartas muestran brevemente que un corazón abierto puede cambiar radicalmente las cosas en este tipo de situaciones. Janie M. escribió: Cuando dejé Irlanda para ir a vivir a Nueva Zelanda, que está en la otra punta del mundo, la gente de allí supo encontrar tiempo en sus ajetreadas vidas, familias y trabajos para llevarme a sitios y enseñarme cosas que me hicieran más fácil el proceso de establecerme allí. No conocíamos a nadie y sabíamos muy pocas cosas sobre Auckland y Nueva Zelanda. No pedí ayuda, pero siempre me la ofrecieron voluntariamente, y la amistad y sincera amabilidad de aquella gente hicieron que nuestra transición fuera como cruzar la calle para ir a la casa de un vecino bien conocido a tomar una taza de té. Cora explica: Vine a Alemania en 1987 procedente de una Rumanía bajo el régimen comunista de Ceausescu. 2 personas nos invitaron a mí y a mi familia a quedarnos en su casa y nos ayudaron al darnos la información que necesitábamos y el calor de una familia. Ahora yo hago lo mismo porque sé que es muy importante contar con el apoyo de una familia para sentirse en casa. Sobre dar a alguien la bienvenida. Historia número 14. Volver a la casa familiar o a la casa de unos amigos es una de las experiencias más enternecedoras. Al mismo tiempo, regresar a la tribu o al hogar puede resultar extraño porque es posible que la vida en el exterior nos haya cambiado tanto que encajar de nuevo nos parezca como intentar ponernos una prenda de ropa que se nos ha quedado pequeña. El primer chakra contiene tanto las raíces de nuestra infancia como las que hemos echado como adultos. A veces, el tipo de terreno que mejor se adapta como adultos a nuestro viaje vital está a una eternidad de camino de la tierra donde nos criamos. Cuando alguien vuelve a casa, su primer chakra experimenta una especie de cortocircuito, porque intenta reconectarse enérgicamente a un circuito que en el pasado le resultaba sumamente familiar, al tiempo que procura permanecer completamente conectado a su propio territorio. Sintonizar con esta sutil dinámica es una forma de aceptar todos los cambios que hayan podido ocurrir en la vida de una persona y de enviarle el mensaje de que, con independencia de a dónde vaya o de lo que cambie su vida, en su casa siempre será bien recibida. Cynthia D. escribió una preciosa versión de Vuelta a casa en la cual tanto su espíritu como su cuerpo fueron muy bien recibidos. Cuando regresé a casa después de pasar un tiempo en la India, mi familia me dio la bienvenida. Lo habían preparado todo con una gran belleza, algo que es fundamental en mi vida. Colocadas con mucho encanto por todas las habitaciones, había flores de primavera recién cogidas, cuyo perfume me envolvió con amor, y velas de aromoterapia alumbraban en las mesas. Habían preparado sushi fresco, habían limpiado toda la casa, y la tenue iluminación se sumaba a la suavidad del momento. Con los ojos abiertos de par en par y anticipando mi reacción, observaron mi expresión emocionada y me abrazaron durante la que para mí fue una eternidad. Sorprendida y conmovida, acepté completamente la ternura y el placer de aquella experiencia que vivirá en mi interior para siempre. Historia número 15. Jenny A. describe la experiencia profundamente traumática que supone para el espíritu el hecho de romper con las propias raíces
y cómo el hecho de que alguien te ayude a hacer esa transición es un acto de poder invisible que dura toda la vida. Mi padre era militar y tuvimos que irnos toda la familia a vivir a otro país. Al principio no teníamos sitio en el cuartel y yo tenía que coger el autobús para ir al colegio, que estaba muy lejos de nuestra casa. Normalmente iba con mi hermano, pero aquel día fui sola y perdí el autobús. Solo tenía 10 años. Era una extranjera en un lugar desconocido. Recuerdo el miedo que me producía aquella sensación de abandono. Me sentía completamente desamparada. No sabía qué hacer. Me senté en el banco de la parada de autobús y empecé a sollozar. Entonces, de repente, sentí la presencia de alguien conocido. Mi hermana mayor lo había presenciado todo y vino en mi ayuda. Ella tenía que ir al instituto e iba muy justa de tiempo para coger el autobús. En vez de marcharse, me cogió la mano y se quedó conmigo hasta que pasó el siguiente autobús para el colegio. Durante el trayecto de 1 hora de duración, me tuvo cogida entre sus brazos mientras se me iban secando las lágrimas. Cantó para mí con gran dulzura. Después de asegurarse de que entraba en el colegio, cogió un autobús para ir al instituto. Llegó tarde, pero no le importó. Le importaba más consolar a su hermana pequeña, calmar sus lágrimas y mitigar sus miedos. Nunca lo olvidaré. Sigo pensando que mi hermana mayor es una de las mejores personas que conozco. Historia número 16. Y por último, está el regreso al hogar materno, una necesidad del primer chakra tan fundamental que, tengamos buenos o malos recuerdos de nuestra infancia, nunca dejamos de imaginarnos un hogar acogedor. Lisa S. escribió: después de irme a vivir a miles de kilómetros de la casa de mis padres, volví a visitar mi pueblo natal y me quedé gratamente sorprendida al encontrarme con que mi madre me había comprado todos los alimentos favoritos de mi infancia. Pizza Red Byron, bollitos Little Debbie, agua con gas, naranjas. Fue muy detallista y generoso por su parte. Me la imaginé arrastrando el carrito de la compra por los pasillos del supermercado con una hoja de papel en la mano, cogiendo todos mis alimentos favoritos, colocándolos en el carro y llevándolos a casa no para ella, sino para mí, solo para verme feliz. A mí también me gusta sorprender a la gente con ese tipo de detalles. Es como una prueba de que el mundo es un lugar acogedor, lleno de gente con las mejores intenciones. Todo el mundo necesita que le recuerden esas cosas de vez en cuando. Historia número 17. Los lugares de trabajo se encuentran entre las tribus en las que más difícil resulta entrar. Empezar a trabajar en una nueva empresa es tan intimidador como cambiar de ciudad. Aparte de tener que aprender las nuevas funciones del cargo, también tienes que entrar en un sistema social completamente nuevo. Cualquiera que llega por primera vez a un lugar de trabajo es fácil que se sienta nervioso, agobiado y socialmente descolocado, y que valore profundamente una bienvenida acogedora. Una mujer llamada Ain compartió su experiencia de iniciación laboral escribiendo: era nueva en la oficina y llevaba solo 3 meses trabajando allí, cuando una mañana me encontré un juego monísimo de posavasos y cajita para el té en el centro de mi mesa junto con un poema. El poema decía que yo era un miembro valorado de la empresa y hasta incluía una referencia a lo mucho que me gusta el té. Nunca supe quién lo había escrito, pero lo valoré mucho porque alguien se había tomado la molestia de averiguar algo sobre mí como persona, y lo que es más, había dedicado tiempo y esfuerzo para escribirlo en forma de poema. Fue uno de esos momentos tiernos y cálidos en que sentí que formaba parte del equipo, un momento que nunca olvidaré. Todavía conservo la cajita de té. Una nueva familia. Historia número 18.
Para la mayoría de la gente con quien he hablado, acoger a alguien en su casa, y todavía más, a una familia entera, es el don de la tierra que más dudarían en ofrecer. Jim resumió los miedos que comparte la mayoría de las personas sobre el hecho de acoger a alguien en su casa cuando dijo: el riesgo de ofrecerle a una persona un lugar para estar es alto, porque puede no querer marcharse y convertirse así en una carga económica. Me refiero a que cuando una persona deshace su equipaje, es muy difícil conseguir que se vaya. ¿Y si no tiene a dónde ir? ¿Acaso vas a darle una patada y a ponerla de patitas en la calle donde la encontraste? De modo que no estaría dispuesto a abrir la puerta de mi casa a una persona que necesitara un techo. Quizá le pagaría una noche de hotel, pero implicarme con una persona que no tiene casa sería un agobio, porque tal vez yo fuera el único de los dos capaz de ganarse la vida. Este miedo sumamente real hace que las siguientes historias sean más excepcionales, empezando por los recuerdos que Rolando S. compartió en su carta. Mi padrastro y yo nunca nos llevamos bien. Cuando yo tenía 16 años, me dijo que me fuera de casa y que no volviera, les visitara ni les llamara nunca más. No tenía ningún familiar a quien acudir, de modo que hice las maletas y me fui sin saber a dónde dirigirme. Lo curioso es que, aunque no tenía la más mínima idea de a dónde ir ni a quién acudir, no estaba asustado. Tal vez fue la combinación del hecho de ser tan joven y estar enfadado, o quizás había algo en mi interior que me decía que aquella era una forma perfecta de que mi vida evolucionara. Después de exponerle mi situación a mi mejor amigo Joy, él me sugirió que se lo explicáramos a sus padres. Eran 6 hermanos y el mayor se acababa de ir a vivir fuera de casa, lo que significaba que podían tener un sitio para mí. Recuerdo vívidamente la escena. Yo, de pie, en el salón de aquella casa, explicando mi situación a sus padres. Me ofrecieron que me quedara allí, donde permanecí durante más de un año. Aparte del inmenso acto de bondad que hicieron al permitir que me quedara a vivir con ellos, también recuerdo que durante las vacaciones de Navidad me preocupaba importunarles con mi presencia. Me emocioné muchísimo cuando vi que al pie del árbol de Navidad había un regalo con mi nombre. Aquellas personas fueron fundamentales en mi vida. Si ellos no hubieran estado allí, mi viaje habría evolucionado de una forma muy diferente. Rolando reconoció que aunque sus circunstancias no fueron fáciles, aquella situación fue esencial en el viaje de su vida. Historia número 19. He elegido las siguientes 2 cartas, entre bastante más de 100 similares, porque estas 2 mujeres descubrieron que de algún modo, aun en medio del caos más terrible, el universo nos sigue ofreciendo un mapa que nos guía para que podamos sobrevivir. Esto es algo que descubrió Minerva C. Después de soportar casi 11 años de malos tratos de mi marido, este me dejó completamente sola y me quedé sin ningún lugar a donde ir, irresponsable de mis 3 hijos y mi madre. Pedí al hermano de mi marido y a su mujer si podía quedarme en su casa durante un tiempo. Ellos nunca me preguntaron cuánto tiempo nos quedaríamos. Nunca olvidaré su bondad. Creo firmemente que debemos hacer por otras personas menos afortunadas que nosotros todo lo que esté en nuestras manos. Nunca me arrepiento de ayudar a los demás aunque ellos no lo valoren. Lo hago porque en lo más hondo de mi corazón sé que es lo correcto. Y Zoe escribió: tuve que buscar un lugar para vivir porque mi exmarido nos echó de casa a mí y a nuestras hijas. Una tarde fui a ver a un amigo que resultó estar con una persona que yo había visto solo 2 veces. Le expliqué a mi amigo que no había podido encontrar un lugar para vivir y aquella persona me dijo que tenía un apartamento disponible. Fuimos a verlo inmediatamente y al día siguiente me entregó las llaves, sin pedirme referencias ni ningún depósito, y nos mudamos allí.
Aquella mujer fue un ángel. Me ofreció un lugar para vivir cuando me encontraba en un callejón sin salida, sin ni siquiera saber lo desesperada que estaba. Mientras que el ofrecimiento de un techo bajo el que vivir es algo que se suele hacer en situaciones desesperadas, ofrecer alimento puede ser tanto un acto espontáneo de amor como una intervención que puede salvar la vida. Dar de comer a alguien crea una gratitud y un amor que duran toda la vida. Sobre el don del alimento. La democracia y el hambre no pueden ir juntos. Un estómago hambriento cuestiona y censura el fracaso del sistema para colmar lo que es una necesidad biológica básica de todo ser humano. No puede haber lugar para el hambre y la pobreza en un mundo moderno en el que la ciencia y la tecnología han creado condiciones para la abundancia. Atal Bihari Vajpayee, ex primer ministro de la India. Un hombre preguntó al profeta qué era lo mejor del Islam, y éste le respondió: es alimentar al hambriento y dar la paz tanto a aquellos que conocemos como a aquellos que no conocemos. Hadith de Bajuri. En uno de mis seminarios, durante el descanso para comer, una mujer le dijo a su compañera: «Me muero de hambre». Un hombre que las oyó me sonrió y me dijo: «Me pregunto qué harían si de verdad estuvieran muertas de hambre. Yo sé lo que hice. Rebusqué entre las basuras. De niño, aquella era la única forma de sobrevivir. Si tienes hambre de verdad, harías cualquier cosa. Cuando me fui a vivir a otro país con 22 años, no encontré trabajo, pero sabía que podría sobrevivir un tiempo sin comida y estuve varios días sin comer. No hay nada que te haga sentir tan desesperado y tan humillado como no tener nada que llevarte a la boca». Admiré el espíritu de aquel hombre y su voluntad para sobrevivir. La amenaza del hambre y de morir de hambre es algo muy real para muchas personas de todo el mundo. Alimentar a otra persona, se trate de amamantar a un bebé, como se santifica en innumerables retratos de la Virgen María con el Niño Jesús, o de llevar comida a los necesitados, tiene profundas implicaciones espirituales. En todas las culturas del mundo, el alimento está íntimamente relacionado con la compasión, la hospitalidad y el amor al prójimo. Todos los líderes espirituales predican a sus seguidores que alimenten a quienes lo necesiten. Historia número 20. A veces, la curación a través del alimento llega en un momento crítico, como señaló Anne S. en su carta. Estaba atravesando un periodo emocionalmente agotador y, como consecuencia, perdí bastante peso. Básicamente dejé de comer. Un día, una compañera de trabajo que yo conocía bastante poco se asomó tras la mampara y me invitó a salir a dar una vuelta a la hora del desayuno. No sé por qué, pero algo me dijo que tenía que aceptar su propuesta, y lo hice. Fue muy amable y atenta, y yo me limité a seguirla mientras iba haciendo recados. Nunca mencionó nada sobre mi estado. Cuando llegamos a una farmacia, pidió un complejo multivitamínico y distintos tipos de bebidas energéticas, y una vez en la oficina me puso una bebida y un bote de vitaminas delante. Me dijo que solo me pedía que abriera la bebida, la dejara sobre mi mesa y le fuera dando pequeños sorbos a lo largo del día. También me trajo un vaso de agua y abrió las vitaminas para que me tomara un comprimido. Cada día pasaba por mi mesa para comprobar a hurtadillas si me había tomado las vitaminas e iba consumiendo la bebida energética. Me invitó a comer a su casa con mi hijo de pocos años. Nunca me preguntó por mi vida personal. Se limitó a decirme que si alguna vez necesitaba hablar, podía contar con ella. En un mes gané más de 3 kilos y empecé a funcionar mucho mejor.
Aquella persona tan maravillosa se dio cuenta de que era el momento y empezó a espaciar más sus visitas y sus invitaciones. Me había ayudado a reencontrar el camino de la salud. Sigue sin conocer la historia completa de mi traumática experiencia y el viaje espiritual que se me abrió a raíz de ella. Solo fue alguien que supo estar allí en el momento justo. Todavía hoy seguimos en contacto. Historia número 21. Pat J. ofrece la perspectiva del dador al escribir: me gusta cocinar para la gente cuando sé que está atravesando un mal momento o está muy estresada. Lo he hecho muchas veces por mis vecinos, que son bastante mayores, por mis amigos que tienen hijos pequeños e incluso por el profesor de mi hijo cuando sé que está atravesando un periodo especialmente caótico del año escolar. Me encanta cocinar y sé que la gente aprecia mucho la comida casera. Es un alimento para el cuerpo y para el alma, y permite que la gente sepa que te preocupas por ella. Siempre intento darle un toque especial con pequeños detalles, como un té aromático y pastitas para el postre. Lo hago con amor y quiero transmitir ese amor a través de la comida. Historia número 22. La atención y el esfuerzo que supone preparar una comida para alguien puede ser un acto de curación genuino, así como un acto de amor, como descubrió Carol W. Una de las cosas que alguien ha hecho por mí que más me han impactado ocurrió el día que falleció mi madre. Nuestro maravilloso vecino que vive al otro lado de la calle, con quien no manteníamos una relación especialmente estrecha, se presentó en casa con una comida completa para 9 personas. Todavía recuerdo el olor a patata al horno y puedo evocar aquella increíble sensación de sentirte cuidada a raíz de aquel acto de servicio. Fue una gran sorpresa y siempre le estaré agradecida. Historia número 23. El amor y la atención personal son profundamente sanadores. Si a esto le añadimos alimento, tendremos una comida sagrada que nutre tanto al cuerpo como al espíritu. Me encanta la historia de Alice W, porque refleja perfectamente la alquimia de una comida sagrada. Hace unos años tuve un accidente que me mantuvo prácticamente inmovilizada durante un par de meses. Por aquel entonces yo era estudiante universitaria y madre soltera. Mi hija tenía 7 años y necesitaba desesperadamente un tipo de atención que yo no le podía dar, así como la clase de alimento que proporciona una comida preparada a conciencia. Al principio, mis amigos se mostraron deseosos y dispuestos a hacer cualquier cosa que necesitara, pero después de depender de la buena voluntad de los demás durante 5 o 6 semanas, el pozo se secó. Hice lo que pude, pero tenía mucho dolor y estaba agotada por el estrés y la preocupación de estar confinada en casa y necesitar fisioterapia. Una noche empecé a llorar y los llantos dieron paso a la oración. En mis oraciones informé a Dios de que me encontraba en un callejón sin salida y que aunque yo podía afrontar la situación, lo que no podía soportar era que mi hija tuviera que cargar con tanto, incluyendo el hecho de tener que prepararse ella sola la comida que se había acabado limitando a bocadillos y galletas. Al día siguiente, una amiga mía se presentó en mi casa con una caja llena de comidas caseras congeladas dentro de una docena de recipientes de plástico. Y no solo hizo eso, sino que se quedó para preparar un banquete para mi hija y para mí. Y, por si eso no fuera suficiente respuesta a mis plegarias, sacó un libro de oraciones que guardaba al lado de su cama y leyó en voz alta 3 oraciones pidiendo mi curación. No me he emocionado tanto en toda mi vida, y desde aquel momento nunca he vuelto a sentirme sola en el universo. Historia número 24.
La historia de W ilustra perfectamente cómo la preparación de una comida se puede convertir en un acto de alquimia espiritual, un acto de poder invisible que transmite una energía auténticamente sanadora, una especie de plegaria de Grumet. En diciembre de 1990, yo era una madre que se tenía que quedar en casa al cuidado de sus 3 hijos pequeños, con un marido sin trabajo que acababa de ingresar en un hospital mental. No tenía ningún ingreso y se acercaban las Navidades. Aquel mes ocurrieron muchos milagros. El pastor de nuestra iglesia me dio dinero para pagar el alquiler y los recibos del agua, la luz y el gas, y mis amigos nos trajeron un árbol de Navidad y regalos. Pero por alguna razón, el regalo que más valoro al evocar aquella época fue cuando los feligreses de mi iglesia empezaron a presentarse en casa cada tarde con una cena preparada para mis hijos y para mí. Mi primera reacción automática fue: no, ¿por qué a mí? Dádselo a otra gente. Yo no pertenezco al grupo de los que reciben. Pero después me di cuenta de la bendición que era que alguien tomara cada día por mí la decisión de qué servirles para cenar a mis hijos. Me liberaron de una gran responsabilidad y aprendí la dicha de saber recibir con alegría. Ahora conozco el significado de una comida preparada para la familia como acto de amor y cuidado. Ese es el acto de servicio que yo hago ahora por los demás. Mucha gente me envió cartas explicándome que su experiencia sanadora más significativa había venido de la cocina. Cuando alimentamos y nutrimos a los demás con la intención de reconfortarles y sanarles, invocamos un profundo poder espiritual. Podemos ayudar a los demás a través de la comida, porque el alimento es una ofrenda del corazón que recoge con suma facilidad la intención del corazón. Hace poco mantuve una conversación con una amiga mía que es chef de pastelería. Su filosofía vital o el secreto de su éxito es, en sus propias palabras, el hecho de ser absolutamente consciente de que estoy alimentando a mis clientes. Preparo postres especiales que ellos se comen en ocasiones especiales. Quiero que los postres que hago formen parte de sus recuerdos de su fiesta de aniversario al mismo nivel que los regalos que les hacen sus amigos. Sobre los dones del apoyo financiero y creativo. Dios está presente en cada acto de servicio. Toda la vida gira en torno a esta ley. Quien quiera que la viole, dando rienda suelta a sus sentidos para su propio placer e ignorando las necesidades de los demás, habrá desperdiciado su vida. Bhagavad Gita. Historia número 25. Dos amigos estaban charlando un día y en el curso de la conversación uno le preguntó al otro: «Si tuvieras 2 casas, ¿me darías una?» «Por supuesto que sí», le contestó el otro. «¿Y si tuvieras 2 barcos, me darías uno?» El amigo le volvió a contestar: «Claro, por supuesto que sí. Somos buenos amigos. ¿Para qué están los amigos?» Los dos hicieron una pausa, disfrutando de los tiernos sentimientos que se profesaban mutuamente. Entonces el hombre le hizo a su amigo una tercera pregunta: «¿Y si tuvieras 2 pollos, me darías uno?» «No», contestó el amigo. Muy sorprendido por este cambio en la generosidad de su amigo, el hombre le preguntó: «Pero, ¿por qué no? Me darías una de tus 2 casas y uno de tus 2 barcos, pero no un pollo. No lo entiendo». «Muy sencillo», contestó el amigo. «Tengo 2 pollos». La generosidad puede ser todo un desafío si nos preocupa no tener suficiente para nosotros. Las inseguridades sobre la supervivencia diaria están firmemente arraigadas en los chakras inferiores.
Es algo que hasta podemos ver reflejado en el lenguaje corporal. Cuando nos sentimos incómodos o inseguros, nos cubrimos o protegemos automáticamente las áreas corporales del segundo y tercer chakras. Por ejemplo, cruzamos los brazos sobre el área bajo la cintura, segundo chakra, o sobre el plexo solar o estómago, tercer chakra. Las mujeres a menudo se colocan los bolsos en el regazo a modo de escudo entre la energía externa y su segundo y tercer centros energéticos. Y el estrés en el segundo chakra, sobre todo el estrés provocado por cuestiones financieras, afecta principalmente a la parte inferior de la espalda, zona lumbar. De todos modos, tener estrés financiero no implica necesariamente tener dificultades económicas. A menudo ocurre lo contrario. Por ejemplo, he conocido a muchas personas cuyo estrés procede de experimentar intensamente el sufrimiento de la gente a quien ayudan. Una mujer que dirigía una fundación dedicada a ayudar a las familias a sobrevivir a los desastres naturales, me dijo: es imposible no implicarse personalmente en las historias de las personas que acuden a nosotros. Querrías estrecharlos entre tus brazos y prometerles que todo irá bien. Encuentro sumamente gratificante poderles ayudar, pero he de reconocer que lo paso muy mal cuando tengo que decirle a alguien que se han agotado los fondos y no puedo darle dinero. De todos modos, cuando ocurre esto, la comunidad siempre acude en su ayuda. La presión que tenía esta mujer como directora de una fundación caritativa a menudo le producía dolor en la región lumbar. Ella admitió que a veces se sentía culpable por el hecho de tener una situación económica mucho más holgada que las personas que acudían a su fundación, y a menudo se sentía incómoda cuando tenía que decirle a alguien que no había dinero cuando ella tenía la cartera llena. No es fácil trabajar tan cerca de la línea de fuego de las necesidades sociales, pero el hecho de quemarse no beneficia ni al que intenta ayudar ni a quien recibe la ayuda. Este tipo de sufrimiento no es inevitable. Es una consecuencia de querer que la vida sea lo que nunca será: perfecta. Historia número 26. Mientras que el primer chakra simboliza la necesidad de la seguridad física que nos proporciona el grupo, el segundo chakra nos introduce en el mundo del dinero, la sexualidad, la creatividad, la procreación, el compañerismo y el fortalecimiento del otro. En el proceso natural de crecer, nos enseñan a alimentarnos, vestirnos y procurarnos un techo, así como a formar parte de una familia y una tribu. En una familia sana también nos enseñan a reconocer la importancia de los demás en nuestras vidas, a buscar pareja, a salir de nuestro yo protegido, a comprometernos en relaciones con los demás y a forjar nuestra propia vida. Esta es la forma orgánica en que aprendemos que todos somos uno, y aunque no nos enseñen estas palabras específicas, en nuestro interior desarrollamos la comprensión de esa verdad espiritual. También podemos aprender que fortalecer a otra persona, sea a través del amor, el apoyo creativo o financiero o la compasión y la amabilidad, en el fondo es un acto de autofortalecimiento. De todos modos, nadie nace sintiéndose cómodo con esta verdad, porque la energía del segundo chakra también contiene un sentido innato de competencia, íntimamente relacionado con el miedo a que no haya suficiente para todos y el temor a que el hecho de fortalecer a otro nos reste fuerzas a nosotros. Una monja sabia que fue profesora mía me dijo una vez: nunca permitas que el miedo a lo que pueda hacer o en lo que se pueda convertir otra persona determine la bondad fundamental de tu alma. Si tienes un alma generosa, da. Si no la tienes, aprende. No hay nada en el hecho de ser humano que pueda reducirse a simplemente di que sí. No somos compasivos solo porque estamos llamados a serlo. Aprendemos a expandir nuestros corazones para incluir a los demás por lo que nos han enseñado,
por nuestras propias experiencias y por cómo vemos nuestra relación con Dios. Cómo y por qué nos preocupamos por los demás es una parte compleja de la evolución espiritual de cada uno, a pesar de que es posible que nosotros lo atribuyamos simplemente a nuestra forma de ser. Historia número 27. No existe un acto de compasión insignificante o un acto de servicio sin trascendencia. Todo lo que hacemos por otra persona tiene infinitas consecuencias. Cada acción desencadena una cascada de efectos, como cuando tiramos una piedrecita a un estanque y ésta genera multitud de ondas que se van ensanchando, abarcando cada vez mayor espacio. Todo lo que decimos y hacemos importa, y punto. Por eso, los budistas y los hindúes, y de hecho todas las grandes tradiciones espirituales, enseñan la importancia de estar muy atentos y ser plenamente conscientes de todo lo que hacemos y decimos, debido a los efectos ilimitados e impredecibles de cada acción y palabra. Hasta nuestros pensamientos tienen una fuerza y un poder con el que debemos contar. Puesto que el camino del espíritu es de forma inherente un camino de servicio, Dios nos envía gente para que nos ayude a encontrar nuestra senda. Cuando sea necesario, siempre se cruzarán personas en nuestro camino que nos ayudarán a aprender la gran verdad de que todo lo que va, vuelve. Ana D. escribió: Cuando mi marido era joven, pasó una época en la que no tenía nada claro. No tenía trabajo ni un lugar donde estar y albergaba muy pocas esperanzas sobre su vida en general. Entonces recibió una llamada de un viejo amigo suyo de quien no había tenido noticias en 5 años, que le explicó que vivía a 1 hora en coche y estaba trabajando en una estación de esquí que acababan de abrir. Le dijo: «Recuerdo lo mucho que amabas esta zona y quería que supieras que es muy probable que puedas encontrar trabajo aquí si te presentas mañana por la mañana». Puesto que no teníamos coche, mi marido hizo autostop para llegar a la estación de esquí y lo recogió un coche. Gracias a aquella llamada telefónica, mi marido pasó los siguientes 27 años aprendiendo a hacer nieve artificial y a trabajar con ella. Pasó de no tener dinero, ni trabajo, ni coche, ni un lugar donde vivir, a convertirse en un miembro muy valorado del equipo de fabricación de nieve artificial de la estación, donde es conocido por su don con la nieve. Sabe tanto sobre nieve que puede fabricarla y hacer que se comporte de formas que muy poca gente puede conseguir. Una llamada inesperada de un viejo amigo marcó la diferencia en la vida de mi marido, quien, a raíz de aquello, se encontró a sí mismo y descubrió su don. La generosidad del segundo chakra implica en general ayudar a la gente en los aspectos económicos o creativos o proporcionarle medios de curación. La gente que ha recibido ese tipo de ayuda siente una inmensa gratitud y la que la ha proporcionado también se siente agradecida por haber tenido la oportunidad de ayudar. En muchas de las cartas que recibí, sus autores explicaban que se sintieron impelidos a compartir su buena suerte. Muchos también se sintieron inspirados a ayudar a los demás después de recibir ayuda. Sobre el don del apoyo financiero. Historia número 28. Mucha gente llega a su límite o simbólicamente a su oportunidad de transformación justo cuando deja de poder moverse físicamente o tiene una avería importante en el coche. En los sueños y las interpretaciones simbólicas, los coches representan avanzar a lo largo de la carretera del viaje vital de cada uno. Al igual que San Pablo, que se encontró en una coyuntura crítica de camino a Damasco cuando no se pudo mover durante varios días después de que le hablara el Señor,
mucha gente comenta que una crisis personal o la incapacidad para moverse físicamente le permitió ver oportunidades para cambiar que si no, habría pasado por alto. En la mitología clásica, Hermes era el dios que a menudo se les aparecía a los viajeros. Era un prestidigitador, una figura mágica que llevaba una varita flameante con 2 serpientes o caduceos, el símbolo de la curación. A menudo se presentaba ante los viajeros como si se tratara de un encuentro casual, que luego se convertiría en un punto de inflexión y un catalizador de su viaje. El dios de la sincronía. Hermes era el dios de los cruces de caminos, cuya bendición invocaban los viajeros, los vagabundos y los que tenían casa. Pero Hermes también estaba presente en los pálpitos y corazonadas, o cuando una persona descubría que sabía más de lo que creía. A la luz de los mitos y leyendas relacionados con los caminos, los viajes y las intervenciones divinas, parece apropiado comentar algunas historias contemporáneas sobre ángeles modernos. Siobhan escribió: Hace pocos años había dado la entrada para comprarme un piso y al día siguiente, yendo ya bastante justo de ingresos, me despidieron del trabajo. Estaba aterrorizado y mientras conducía hacia la oficina de correos, pensé que Dios me estaba poniendo a prueba. Decidí confiar en Dios y ponerme en sus manos. Entonces choqué con un bordillo y pinché las 2 ruedas nuevas que acababa de cambiar a mi viejo coche. Salí del coche, apoyé la cabeza en el capó y me puse a llorar. Entonces oí a alguien que me preguntaba qué me pasaba. Miré y vi a un hombre de aspecto latino a la entrada de una tienda de mecánica y me di cuenta de que había pinchado las ruedas justo delante de su taller. Yo me lamenté sobre el hecho de haber perdido el trabajo y no tener dinero ni ruedas para mi coche. Aquel hombre habló conmigo sobre mi situación y me señaló amablemente que había tomado algunas decisiones incorrectas relacionadas con un trabajo que me había llevado a aquella situación. Entonces le pidió a uno de sus empleados que pusiera 2 ruedas usadas en mi coche. Me las ofreció como regalo y no solo me permitieron llegar a casa, sino que me duraron 6 meses. Al día siguiente, cuando estaba recogiendo mis cosas en mi antiguo trabajo, me encontré por casualidad con un hombre que tenía un gabinete de abogados. Le pedí trabajo de inmediato y al final me lo dio. Estoy increíblemente agradecido al Dios que habita en el interior de las personas y que da a los que no tienen. Historia número 29. En otra carta en la que también convergían los problemas con el coche y los problemas económicos, Karen P. escribió: Hace muchos años que lo estaba pasando muy mal con mi divorcio de un hombre adicto a la cocaína que se había pulido todo nuestro dinero hasta el punto de perder nuestra casa. Entonces, un conductor borracho chocó conmigo. Mi coche quedó destrozado y yo no tenía seguro. Irónicamente, en aquel entonces yo era directora de un proyecto de asesoramiento legal sobre violencia doméstica y necesitaba un medio de transporte para trabajar. Un juez que conocía me sugirió que fuera a una casa de venta de coches de segunda mano, en concreto donde tal vez podrían ayudarme. Allí encontré un coche usado por menos de $400. El banco estaba dispuesto a financiarme el coche, pero por ley no podían prestarme el dinero que necesitaba para la entrada. En el concesionario, las lágrimas me inundaron el rostro. No sabía qué hacer. Entonces el empleado, a quien no había visto antes en mi vida, me dijo que admiraba lo que hacía para ayudar a la gente y me prestó de su bolsillo el dinero de la entrada. Me dijo que sabía que mi vida se arreglaría, de modo que hasta que encontrara un hogar para mis hijos, concluyera mi divorcio y saliera del bache, él asumiría los gastos de la entrada. Nunca olvidaré a aquel hombre ni su increíble acto de bondad. Y efectivamente,
Las cosas se arreglaron y hoy tengo una vida feliz. Historia número 30. Roe C. recordó: en la peluquería donde yo trabajaba tenía una clienta a la que apreciaba mucho. Era muy inteligente, decidida, generosa y una eterna buscadora de cosas que se salían de la norma. Ella creía en mis facultades psíquicas y me animaba a no desperdiciar mi talento. A menudo me daba ánimos a su modo. Cuando murió, para mi sorpresa, comprobé que me había dejado una importante suma de dinero. Estaba anonadada. Ella me había hablado de los sueños que le gustaría ayudar a hacer realidad, pero no tenía ni idea de qué había percibido como mi sueño. Recordé que un día me preguntó por qué me dedicaba a la peluquería en vez de utilizar mis facultades para ayudar a los demás. Al final, utilicé el dinero para ayudar a mi familia y pagar algunas deudas, pagarles los estudios a mis hijas y ayudar a un amigo que se había quedado sin trabajo. Fue un regalo que se convirtió en varios regalos. Ahora hago lecturas gratis a la gente o cobrándole la voluntad para seguir ayudando, porque sé que aquella mujer quería que yo utilizara mi don. Ella me ayudó a buscar lo que me habría gustado hacer si no hubiera estado limitada por cuestiones económicas. Espero, sinceramente, haber honrado a su generoso espíritu con lo que hice gracias a su regalo. Anticipemos la caridad previniendo la pobreza. El grado más alto al que nada sobrepasa, el pináculo de la escalera dorada de la caridad, es el de la persona que asiste a su hermano necesitado con un regalo importante o una suma de dinero, o enseñándole un oficio, o iniciándolo en los negocios en calidad de socio, o bien ayudándolo a conseguir trabajo. En una palabra, conduciéndolo hacia donde pueda prescindir de la ayuda de otras personas y no se vea abocado a la terrible alternativa de tener que alargar la mano para pedir limosna. Maimónides. Historia número 31. Sin lugar a dudas, todos somos capaces de ver la sabiduría oculta en las crisis de quienes nos rodean, especialmente de aquellos a quienes tenemos en mayor estima. Somos muy buenos en eso, pero el viaje hacia la madurez espiritual requiere que seamos capaces de revisar los incidentes o crisis que hemos tenido en nuestra propia vida para encontrar la sabiduría o propósito que contienen. Es algo que está presente en cada experiencia. Cuando nos sentíamos vulnerables, ¿llegó la guía a nuestra vida? ¿La seguimos? ¿La habríamos escuchado si no hubiéramos estado atravesando una crisis? ¿O habríamos tenido la valentía de hacer cambios, por ejemplo, acercarnos a alguien para pedirle un trabajo, si el universo no hubiera preparado el escenario para que diéramos ese paso y actuáramos? El poder invisible está siempre en movimiento. Incluso aunque uno no sepa cómo le llegará la ayuda justo cuando la necesita, de algún modo, Dios moverá la tierra en su favor, aunque raramente del modo en que Él espera. Hemos de fijarnos en que, cuando abrimos nuestro corazón a la compasión, a menudo nos convertimos en una guía y una fuente de sabiduría para otras personas, y somos especialmente eficaces cuando no tenemos una implicación personal. Yanis P. compartió su experiencia sobre una intervención intuitiva. Hace varios años mi marido estaba sin trabajo y no hacían más que llegar facturas. Mi hermano me envió un cheque por correo. Yo me imaginé que el dinero era para pagar alguna factura o comprar comida, pero venía con unas instrucciones muy específicas de que no lo utilizara para pagar ninguna factura ni para comprar comida. Él sabía que teníamos rota la aguja del tocadiscos y que no nos podíamos permitir cambiarla porque había cosas más importantes. Nos pedía que cambiáramos la aguja del tocadiscos, compráramos una botella de buen vino
y varias barritas de incienso y pasáramos una velada relajada y romántica en su honor. Sabía lo estresante que estaba siendo aquella época para nosotros y quería que nos tomáramos un respiro. Aquella noche encendimos el incienso, nos bebimos el vino y escuchamos nuestra música favorita, y conseguimos desconectar de todo lo que nos preocupaba. El hecho de que mi hermano supiera, mejor que yo misma, lo mucho que necesitábamos aquella velada, significó muchísimo para mí. Los problemas del mundo y las nubes flotantes, ¿por qué cuestionarlos? Mejor te tomas la vida con calma y disfrutas de una buena cena. Wang Wei, 699-761. Historia número 32. Samantha J. explica una intervención similar. Cuando mi marido y yo nos fuimos a vivir a San Diego, disponíamos de muy poco dinero para salir adelante. Simplemente cargamos el coche y emprendimos la marcha sin conocer a nadie en San Diego. Alquilamos un apartamento y conseguimos trabajo, pero íbamos muy justos de dinero. Un día, mi hermano nos envió inesperadamente un cheque de $25, que entonces era mucho dinero. Vivíamos totalmente al día, y justo antes de que nos llegara el cheque de Bill, nos estábamos planteando cómo íbamos a comprar comida para aquella semana. Nunca olvidaré el alivio y el agradecimiento que sentimos cuando recibimos aquel cheque. Desde que tuve aquella experiencia, suelo dar dinero de forma anónima. Disto mucho de ser rica, pero cuando oigo que alguien está pasando apuros económicos, le envío $100 con una tarjeta donde dice: aguanta. Nunca firmo la tarjeta y suelo hacer los envíos desde un distrito postal distinto del mío. Disfruto mucho haciéndolo y la inspiración me vino de mi hermano Bill. La riqueza y el poder no son más que ofrendas del hado, que es ciego, mientras que la bondad es el resultado del mérito propio. Eloísa, esposa de Abelardo. Historia número 33. Muchas de las cartas que recibí expresaban sorpresa ante la honestidad de otras personas al devolver dinero o pertenencias. De hecho, hace poco escuché en las noticias que una ferretería de un pequeño pueblo había recibido por correo un taladro que había sido robado hacía 50 años. El ladrón había sentido la necesidad de devolverlo, porque sabía que los ángeles observan lo que hacemos. Y en el paquete incluía un cheque por valor de $100 en concepto de pago. Los actos de honestidad e integridad relacionados con la propiedad son responsabilidad del segundo chakra. La gente se sorprende tanto ante los actos de honestidad como ante los actos de bondad. La honestidad como práctica personal, practicar la verdad a través de la acción, la palabra o el pensamiento, debe considerarse legítimamente como un acto de poder invisible. He elegido la siguiente carta porque su autora fue objeto de varios actos de poder invisibles coordinados. Marilyn A. escribió: Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, mi marido todavía era estudiante y yo trabajaba de masajista terapéutica. Estábamos en la ruina. El correo ordinario nos llegaba a casa, pero teníamos un apartado de correos para la correspondencia sobre los seminarios que impartíamos. Íbamos a recoger las cartas 2 o 3 veces a la semana. Un sábado por la mañana nos encontramos un último aviso para que nos pusiéramos en contacto con un empleado de la oficina de correos. Ninguno de los dos recordábamos haber recibido ningún primer o segundo aviso. Entregamos el aviso a un empleado de correos y éste nos dijo que habíamos hecho bien porque iban a enviar la carta a la sección de destinatario desconocido. Dentro del sobre había 10 billetes de $100 y nada más. El sobre estaba escrito a mano, no tenía remite y el sello de correos era ilegible. Además, estaba muy roto y estropeado.
no solo alguien nos había enviado aquel dinero anónimamente, sino que uno o más empleados de correos que manipularon aquel sobre tan estropeado tuvieron que darse cuenta de que contenía dinero, pero lo habían dejado allí y se habían asegurado de que llegara a su destino. En el día de hoy, todavía no sabemos quién nos envió aquel dinero, pero fue un regalo increíble. Nos ayudó a pasar un par de meses que si no, habrían sido muy difíciles, pero lo que es más importante es que nos reafirmó nuestra creencia en la abundancia del universo. Por ahora, todavía no hemos podido regalar $1000 a nadie, pero hacemos pequeñas aportaciones económicas anónimas porque sabemos cómo se siente uno cuando está en el polo receptor. Es más grato estar en el lado del que da.